Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por su puntualidad y por estar aquí en este espacio con nosotros. De parte de Evolución en Cómputo de Bocón y Trednet, les damos la bienvenida a este webinar de infraestructura confiables en velocidad de redes multigigabit. Quien les habla, Óscar Muñoz, los acompañará, al igual que Óscar Martínez, quien desarrollará el webinar. De parte del grupo de TredNet en Colombia, nuevamente les agradecemos por su espacio, por su puntualidad y esperamos que este tema, que es de convergencia ahora en todo el tema de redes, sea de gran importancia y puedan ustedes encontrar en TredNet ese aliado, ese amigo, esa confianza en el desarrollo de sus proyectos. Nuevamente, agradecemos y los dejo con Oscar Martínez para dar inicio al webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars. Mi nombre, Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de Trainer para Latinoamérica. En compañía de nuestro mayorista distribuidor Evocon, el día de hoy daremos inicio a nuestro webinar de infraestructura confiables en velocidad, redes multigigabit. Durante este webinar, la idea es que ustedes puedan realizar las respectivas consultas, dudas, tranquilos durante la presentación. Por favor, a través del chat del panel de control del webinar, pueden llegar a realizarla. Si dado el caso quieren activar el micrófono, simplemente me avisan y se los habilitaré. ¿Listo? No siendo más, agradecemos su espacio y el tiempo valioso para poder presentar este webinar. Bien, una breve énfasis a aquellos integradores, a aquellos distribuidores que no distinguen a Trendnet hoy en día. Trendnet somos una compañía norteamericana, ya llevamos más de 32 años en el mercado, manteniéndonos a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Algo muy importante que tenemos como marca es ese acompañamiento preventa y postventa. Cualquier inquietud que ustedes tengan, al final van a estar nuestros datos de contacto, tanto de Oscar Muñoz como mi persona, para esas consultas que ustedes tengan de diseño, de validar algún producto, alguna característica, nosotros estaremos prestos para poder atender esas inquietudes. De igual forma, en el tema a nivel de postventa. Si están en el momento de la instalación de un equipo y tienen algún inconveniente de la configuración o alguna duda del dispositivo, tranquilos, con mucho gusto nosotros estaremos a disposición de poder atender sus requerimientos. Algo muy importante que tenemos a nivel de trainer y es algo muy importante que tenemos en el tema de postventa, es el bajo índice a nivel de RMA. Nuestro porcentaje está por debajo del 1% en los más de 350 productos que tenemos en nuestro catálogo. Y esto caracteriza que todo dispositivo que ustedes vayan a instalar va a ser de calidad, porque contamos con normas americanas en el dispositivo. Bueno, nuestra línea a nivel de infraestructura, de conectividad y demás. Nuestro enfoque son aquellas soluciones medianas, donde ustedes van a poder encontrar todo lo que es el tema a nivel de infraestructura, switches desde los 5 puertos hasta 48 puertos, con 12 o 24 puertos de fibra óptica dentro de nuestro portafolio. A nivel de capa, nuestros switches máximo administrables están dentro de un capa 3 Live, permitiendo el enrutamiento estático. Dentro del portafolio, de igual manera, tenemos lo que son las soluciones inalámbricas, Wi-Fi con controladora, tenemos a nivel de routers, a nivel de conectividad de los diferentes dispositivos dentro de la red y contamos con soluciones industriales para que ustedes puedan reforzar sus redes a nivel de una instalación en el exterior. Obviamente, si ustedes gustan algún tema en particular, sencillamente al final nos pueden escribir que están interesados ya sea en una capacitación de alguna de las líneas que hemos mencionado. ¿Listo? Bien. Siendo así, a nivel de nuestro enfoque y las diferentes líneas que tenemos, es una nueva línea que en los últimos años hemos incorporado y ha crecido potencialmente, es el tema de las redes multigigabit. Pero para poder comprender y poder hablar el tema de las redes multigigabit en temas de seguridad electrónica, por ejemplo, en temas de biovigilancia, el tema de datos, data centers, centros de cómputo, telefonía voz IP, es muy importante siempre tener en cuenta con relación al ancho de banda. Por lo general, en el tema de computadoras, dado el caso telefonía, cámaras, hablamos de las velocidades que tienen los puertos de estos dispositivos, ya sea fase Ethernet de 100 megabits por segundo o cuando hablamos de Giga Ethernet, unos 1000 megabits por segundo. Es decir, la capacidad de ancho de banda que vamos a poder pasar
a través de los puertos de estos dispositivos. Veamos un ejemplo muy típico, un sistema a nivel de videovigilancia, las cámaras. Tenemos una cámara, la conectamos a nuestra red, pero por lo general en ocasiones no validamos el tema del ancho de banda que puede llegar a tener estos dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Una cámara por lo general, un computador, un teléfono, su velocidad del puerto por lo general llega a ser Fast Ethernet, 10-100 megabits por segundo. ¿Y qué sucede? En algunos proyectos, en algunos diseños que hemos revisado, se cotiza mucho el tema de switches Fast Ethernet. Listo. Si el puerto de la cámara es Fast Ethernet y el puerto del switch es Fast Ethernet, es decir, 100 megabits por segundo, bien, hasta ahí la velocidad de puerto con dispositivo final, estamos bien. Pero ¿qué sucede? Cuando yo conecto, dado el caso, mi grabador, cuando conecto la cascada con otro switch, cuando conecto el internet, el puerto importante dentro de esta infraestructura es el puerto de uplink. Y aquí por lo general hablamos de velocidad de gigabit, ¿cierto? 10-100.000 megabits por segundo. ¿Por qué es importante estos puertos y por qué es importante que tenga mayor velocidad? Para no crear el tema de cuellos de botella. Entonces, si yo tengo dado el caso, un ejemplo, switches de 24 puertos de velocidades 10-100, pues ¿qué va a suceder? Que donde yo conecte mi internet, donde conecte mi servidor, mi NVR, mi estación de trabajo, puedo llegar a crear un cuello de botella si estoy conectando, por ejemplo, cámaras de 4 megapíxeles, que al momento de yo sumar todo el ancho de banda de todas estas cámaras, el puerto de 100 megabits por segundo no nos va a dar. Y es por eso que Trenet, en nuestras soluciones de switches, tanto administrables como no administrables, nuestra velocidad base empieza por lo general con 1 gigabit por segundo, para que ustedes puedan colocar allí, ya sea el dispositivo final de cámara, access point, teléfono, impresora, y no crear esos cuellos de botella. Bueno, ¿qué sucede? Típicamente, algunos grabadores nos indican el tema del ancho de banda, algunos dispositivos también, algunos servidores. Entonces, ¿qué sucede? Un grabador, por ejemplo, nos va a decir cuánto va a soportar de ancho de banda. Acá nos dice 384 megabits por segundo. ¿Qué significa? Que el puerto donde yo voy a conectar mi equipo principal, mi internet, mi servidor, debo tener una velocidad adecuada para el ancho de banda que vamos a recibir. Y es por ello que a nivel del tráfico de difusión va a jugar un papel muy importante dentro de las redes. Por ejemplo, videovigilancia y telefonía. Tenemos nuestro teléfono IP, tenemos nuestra cámara. Son dispositivos que envían o dado el caso reciben tráfico dentro de la red. Pero dependiendo la difusión, por ejemplo en un sistema de CCTV, tenemos nuestra cámara, la cámara es de 4 megapíxeles, una relación dependiendo del code y demás, digamos que es de 4 megabits por segundo. Si el tráfico dentro de la red de este sistema se me va a nivel de Unicast, Unicast es una propagación 1 a 1. Significa que si yo tengo 3 dispositivos visualizando la misma cámara, el ancho de banda de ese dispositivo se va a triplicar. Es decir, que estamos hablando que un solo dispositivo me puede enviar hacia la red 12 megabits por segundo. Y si yo tengo 24 cámaras conectadas a ese switch, estamos hablando que aproximadamente estaremos enviando, dado el caso de esos 4 megabits por segundo, estaremos enviando 288 megabits por segundo hacia la red. Es decir, que por el puerto del switch, donde vamos a hacer nuestra cascada, nuestro enlace con otro switch, esos 288 megabits van a pasar. Es decir, que en un sistema, por lo general, de telefonía, en un sistema a nivel de video, de videovigilancia, la propagación se va en formato tipo multicast. Y esa es una de las ventajas que tienen nuestros switches. Usted no tiene que configurar en sí nada en el switch para poder hacer que la propagación de estas cámaras o de estos dispositivos se vayan en formato tipo multicast. ¿Qué es el multicast? Una propagación punto multipunto. Entonces, enviamos solamente un stream de video, por ejemplo, de una cámara, y los 3 dispositivos que están visualizando esa cámara van a tener simplemente repartidos esos 4 megabits por segundo. Entonces, si yo tengo 24 cámaras conectadas a un switch, el throughput o el ancho de banda que voy a enviar por el puerto de uplink sería 96 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos reduciendo más de la mitad en formato multicast en la propagación de un sistema de video. ¿Por qué hacemos énfasis y por qué tenemos como referencia estos dos últimos slides que estamos viendo?
es por el tema del ancho de banda que tenemos dentro de la red. Aclaro, si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlas a través del chat de panel del control que tienen ahí en el webinar. ¿Listo? Por si dado el caso, para poderla resolver. Entonces, siendo así, es aquí donde vienen las soluciones multigigabit. Poder dar mayor velocidad en los puertos a nivel de los switches, es decir, ya no un switch de un puerto de 1 giga, sino dado el caso un switch con puertos de cobre de 2.5, de 5, de 10 gigas, para poder conectar allí nuestro grabador, nuestro servidor o aquel radioenlace o access point que tenga mayor velocidad de transmisión y no crear cuello de botella entre los diferentes dispositivos perimetrales de la red. Partiendo de este hecho, tenemos lo que son las soluciones multigigabit, ya sea en el medio de transmisión de cobre, par trenzado, o a nivel de fibra óptica, podemos llegar a implementar una solución multigigabit. ¿Qué sucede? A nivel de los estándares y velocidades, a nivel de fibra óptica, ya sea multimodo o monomodo, podemos implementar velocidades de 10 gigabits por segundo. Entonces, en este caso, a nivel de multimodo, podemos tener 550 metros. O a nivel de monomodo, podemos tener entre 10 y 40 kilómetros de distancia en nuestras soluciones de hardware. Pero a nivel de cobre, en los puertos, tenemos, por ejemplo, base T en cobre de 10 gigas. Entonces, allí ustedes pueden conectar un dispositivo como un servidor y evitar esos cuellos de botella cuando el servidor esté recibiendo todas las solicitudes, por ejemplo, del DHCP, de las diferentes reglas que tengan en ese servidor, o en un grabador que está recibiendo tráfico y el diferente throughput de ancho de banda de las cámaras, no crear ese cuello de botella. O dado el caso, por ejemplo, en las computadoras, si yo tengo una computadora y mi switch es de 2.5 o de 5 gigas, yo podría utilizar una tarjeta Ethernet de velocidades de 2.5 o de 5 gigas y poder tener mayor velocidad de transferencia. ¿Qué me facilita esto? Por ejemplo, dentro de una red LAN, que un dispositivo que quiera subir un archivo a un FTP dentro de esta red no se esté demorando horas en poder transferir esto, sino que sea en cuestión de segundos, minutos, poder transferir a mayor velocidad. Pero algo muy importante a tener a consideración es el tema del cableado estructurado para las velocidades que vamos a transmitir. Entonces, en este caso, en velocidades de 1 giga o de 2.5 gigas, vamos a utilizar desde un categoría 5E para distancias de 100 metros. Ah, no, que mi computador es de 5 gigas. Entonces, en este caso, podríamos implementar un cableado a nivel de categoría 6. Esto para velocidad de 5 gigas, para los 100 metros. Pero si yo voy a utilizar categoría 6 para velocidades de 10 gigabits por segundo en cobre, la distancia sería máxima los 50 metros, debido pues a nivel de la atenuación y el calibre del cobre que vamos a tener en nuestro par trenzado. Pero si yo quiero tener 100 metros y una velocidad de 10 gigabits por segundo, ya se implementaría desde un categoría 6A hacia adelante, para que ustedes ya puedan implementar estas transmisiones y estas velocidades. Algo muy importante, por ejemplo, en el sistema de radioenlaces. En los radioenlaces, por lo general, ya vienen con puertos de 2.5 gigas. ¿Qué significa? Que yo podría, dado el caso, implementarlo desde un categoría 5E o un categoría 6 para poder aprovechar esos 100 metros de distancia. ¿Por qué hacemos tanto énfasis con el tema de los radioenlaces? Sí, porque ya no estamos hablando tanto de cámaras, de teléfonos, sino ya estamos hablando del tema de transmisión a nivel de radiofrecuencias, por ejemplo. Resulta y pasa que las aplicaciones multigigabit hoy en día, por las tecnologías nuevas de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 a nivel de implementaciones, resulta y pasa que estos dispositivos ya traen puertos de mayor velocidad de transmisión. Aquí vemos una relación del tema de las bandas a nivel inalámbrico y vemos que a nivel de Wi-Fi 5 podemos tener velocidades máximas de 1.3 gigabits por segundo. ¿De qué va a depender poder aprovechar esta velocidad de transmisión? Uno, si ese access point es de 1300 megabits por segundo, es decir, 1.3 gigas, pues nuestra computadora también tiene que ser de este tipo de estándar. Es decir, tiene que ser un 802.11ac y que sea doble banda de 5 GHz. Pero si yo tengo mi radioenlace y mi radioenlace o mi access point me da esta velocidad y el puerto del switch es de 1 giga, hasta ahí estamos aprovechando la velocidad del radioenlace.
Como pueden observar aquí, esta es la ficha técnica de un access point común del mercado, donde nos dice que el puerto giga, el puerto de PoE, de conectividad LAN, es de 1 giga. Hasta ahí no hay problema, porque voy a poder aprovechar la velocidad del access point. Pero con el tema de las nuevas tecnologías a nivel de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, podemos observar que vamos a poder ofrecer a nivel inalámbrico mayor velocidad de transmisión, 10 gigabits por segundo o superior. Y en este caso, los puertos de los radioenlaces, de los access point, pueden traer puertos gigabit, pero el de la LAN, vean aquí que viene 10, 100, 1000, 2500 y 5000 megabits por segundo. Es decir, que el puerto de este access point viene para una conectividad de 5 gigabits por segundo. Y si yo ese access point, listo, mi computadora aprovecha la velocidad del access point a nivel de Wi-Fi, pero si este access point lo conecto por cobre a un puerto de 1 giga, pues no voy a poder aprovechar esa velocidad de transmisión y puedo, dado el caso, llegar a crear un cuello de botella por todo el tráfico que está recibiendo el access point y lo va a llevar hacia la red LAN. Y es por esto que una red multigigabit va a jugar un papel muy importante para este tipo de implementaciones. Partiendo de este hecho y ya viendo que obviamente validaríamos la ficha técnica de los dispositivos que vamos a conectar, es aquí donde viene nuestro portafolio de soluciones. Hoy en día tenemos dos dispositivos nuevos en el cuales tenemos el TPE 3102WS. Es un switch PoE que los puertos son PoE Plus, que significa de 30 vatios de salida. Tiene un presupuesto PoE de 240 vatios, que significa que yo puedo aprovechar el 100% de capacidad de todos los puertos para poder suministrar dicha potencia a los dispositivos finales. ¿Qué otra característica tiene este dispositivo? Que trae que los 8 puertos, perdón, son de velocidad de 2.5 gigas. ¿Qué significa? Que ahí ya podríamos conectar nuestro access point, nuestro radioenlace y poder aprovechar la velocidad de transmisión que tiene según la ficha técnica. Y adicional, trae 2 slots SFPs para hacer nuestra conectividad a 10 gigas. Una de las ventajas de estos switches, ¿cuál es? Que el slot SFP lo podemos trabajar a 10 gigas o a 1 giga, pues haciendo la modificación manual en el slot SFP e insertar el respectivo transceiver de fibra que ustedes necesiten. Lo tenemos tanto con PoE como sin PoE, por ejemplo, para un data center o para una solución de topología tipo estrella en cobre, que ustedes estén conectando 3, 4 switches a este equipo principal, estén conectando el internet, estén conectando, dado el caso, una estación de trabajo principal, pues para el tema de biovigilancia, y ya tenemos un equipo con bastante throughput. ¿Qué ventaja me ofrecen los switches tipo multigigabit? Que como estamos hablando de velocidad de transmisión en los puertos, esto lo que va a hacer es aumentar la conmutación o el tráfico o el backplane o switch fabric del dispositivo. Y así poder contar con un switch pequeño en puertos, pero grande a nivel de procesamiento. Entonces, estos dos switches ya los tenemos disponibles para que ustedes, dado el caso, ya puedan cotizarlos. ¿Qué más tenemos dentro de nuestro portafolio? Tenemos los switches administrables capa 3 Lite. En este caso, tenemos de 8 puertos de 10 gigas de cobre para que ustedes puedan conectar ahí su servidor y cuenta con 4 ranuras SFP Plus de 10 gigas para que puedan hacer ese uplink o, dado el caso, si no van a hacer una fibra óptica de 10 gigas y quieren implementarla de 1 giga, no hay problema. Ustedes pueden insertar ahí el SFP de 1 giga y más adelante hacer la migración sin cambiar de switch, simplemente cambiando el SFP y pueden tener la migración de 10 gigas en la transmisión. Y tenemos, en este caso, con PoE o sin PoE de 24 puertos. Gigabit, donde ustedes pueden conectar allí sus dispositivos, por ejemplo, las cámaras, la conectan allí a los puertos Gigabit, pero pueden hacer un uplink a 10 gigas con los de otros switches. Y así vamos a evitar un cuello de botella. Pero si dado el caso ustedes necesitan switches de acceso sin ninguna administración, pero que tengan velocidades multigigabit, los tenemos, ya sea con PoE, con puertos de 2.5 gigas,
ya sea de 5, de 4 o de 8 puertos, o tenemos sin PoE en velocidades de 2.5 gigas, o también sin PoE en velocidad de 10 gigas. Por si dado el caso, por ejemplo, ustedes tienen ahí su radioenlace, pero el radioenlace lo tienen con un inyector o lo tienen directamente al punto AC, un punto eléctrico, y necesitan solamente la conectividad en datos. El punto de datos lo pueden hacer. Pueden utilizar estos switches no administrables de 10 gigas y la ventaja, como les comentaba, ¿cuál es? Que aunque tengamos menos puertos, el tema de la conmutación va a ser alto debido a qué? A la velocidad que vamos a tener en cada uno de estos dispositivos. ¿Qué más tenemos dentro de las soluciones a nivel de multigigabit? Vimos aquí lo que son los switches administrables con PoE o sin PoE, con puertos de 2.5 gigas y slot SFP de 10 gigas. Vimos acá los switches administrables, capa 3 Lite en este caso, que tienen puertos gigabit o de 10 gigas en cobre con sus slot SFP Plus y los no administrables. Pero también tenemos, por ejemplo, que ustedes tengan ya una red implementada y esa red, dado el caso, tienen un switch multigigabit, pero sin PoE. Nosotros tenemos lo que son las soluciones de los inyectores PoE. Tenemos inyectores de velocidad de 2.5 gigas, donde sencillamente ustedes pueden llegar a conectar allí su access point, su radioenlace y darle una potencia de 30 vatios para alimentación de ese equipo. O dado el caso, un tema de una cámara, por ejemplo. Pero también tenemos inyectores de 10 gigabits por segundo a nivel de cobre con 90 vatios de salida en el puerto PoE. Entonces ya puedo conectar allí un sistema de mayor consumo y aprovechar la velocidad de transmisión. Esta sería una topología típica a nivel de implementación tipo multigigabit. Tenemos nuestro router, es decir, nuestro operador de red conectado a un router tipo Enterprise ThreadNet. Tenemos nuestro switch principal, en este caso estamos colocando un TPE, un TG 7124WS, que hablábamos que este switch tiene puertos de cobre de 10 gigas y slot SFP Plus. ¿Qué estamos haciendo? Como las computadoras, por lo general, impresoras, estos equipos de acceso dentro de la red, estos HOTS, tienen tarjetas de 1 giga, listo. Voy a conectarlo a un switch de puertos de 1 giga. Pero observemos que aquí estamos haciendo nuestro uplink a 10 gigas. Entonces, estamos evitando crear, dado el caso, un cuello de botella y facilitar y tener mayor flexibilidad en la transmisión de datos entre los dispositivos. Y adicional tenemos por acá un switching PoE, el TG3102WS. Estamos conectando inyectores PoE de, dado el caso, 2.5 gigas para conectar unos access point. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando porque solamente necesitaba 2 puertos PoE, no necesitaba los 8 en total. Entonces compramos los inyectores, conectamos los inyectores a nuestro punto AC, lo conectamos en cobre a nuestro switch sin PoE y conectamos nuestros access point y ya tengo una implementación tipo multigiga. Pero como complemento a estas redes, no solamente tenemos en nuestro portafolio lo que son los switches con PoE, sin PoE, administrables o no administrables. También tenemos lo que son los módulos de fibra óptica. Entonces, vamos a poder aprovechar dichas velocidades con estos transceptores. Entonces tenemos a nivel de multimodo 550 metros de 10 gigas o dado el caso monomodo de 10 o 40 kilómetros de distancia. Algo muy importante que tengan en cuenta, nuestros transceivers SFPs son estándar tipo MSA. ¿Qué significa este estándar? Que es múltiple interoperabilidad entre fabricantes a nivel de fibra óptica. Por consiguiente, ustedes podrían utilizar estos transceiver en otros switches del mercado, en otros fabricantes, siempre y cuando esos switches también reciban hardware de otros fabricantes. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, pues vamos a poder aprovechar esa conversión de SFP a fibra óptica en el switch. O dado el caso, también lo tenemos a nivel de RJ45. Entonces, acá tenemos nuestro transceiver, donde ustedes van a poderlo insertar en el slot SFP y convertir ese slot en cobre. Y así poder aprovechar, conectar ahí un servidor, conectar un grabador y tener mayor velocidad de transmisión.
¿Por qué es importante el tema de los SFPs en el mercado a nivel de multigigabit? Porque algunos switches cuentan con slot SFP, por ejemplo, de 10 gigas. Listo, compramos el switch, pero cuando vamos a cotizar el SFP es muy costoso. Y en comparación del mercado, por lo general, en los diferentes proyectos que hemos trabajado, es casi un 50% menor el tema de nuestros SFPs. Y estos Transceiver, como los switches, aclaro, tenemos 3 años de garantía para que ustedes puedan, dado el caso, cualquier inconveniente que se presente, pues poderlo resolver. O dado el caso, recuerden que cuentan con el tema de soporte técnico. Cualquier inquietud que ustedes tengan en campo, nos pueden contactar y con mucho gusto pues lo estaremos resolviendo. ¿Qué más tenemos como complemento de las soluciones multigigabit? Aparte de los SFPs, de cobre o de fibra. Tenemos las tarjetas, en este caso PCI. Entonces, nuestras tarjetas, ustedes van a poder usarlas para su servidor, por ejemplo, o estos computadores que van a tener ahí esas torres, estaciones de trabajo, y poder aprovechar la velocidad que van a tener en el switch y evitar así esos cuellos de botella. Entonces, tenemos tarjetas de velocidades de 2.5 gigas, tarjetas de velocidad de 10 gigas o también tenemos tarjetas con slot SFP. Entonces, ustedes ya podrían allí colocar la tarjeta de ese servidor y insertar allí un transceiver de fibra para romper la distancia, en este caso de 100 metros de cobre, y poder implementar 10 o 40 kilómetros a nivel de 10 gigas. Entonces, es una de las ventajas que tenemos en nuestro portafolio para poder aprovechar la velocidad de transmisión en estos dispositivos. Pero no solamente en computadoras de torre, por ejemplo, también podemos tener a nuestros portátiles, dado el caso a esos computadores todo en uno. Nosotros tenemos hoy en día los accesorios con relación a USB-C o USB normal. Tenemos dos tipos de adaptadores. Estos adaptadores los tenemos con velocidades de 5 gigas o de 2.5 gigas. En este caso son de conector USB tipo C, a diferencia del adaptador de 2.5 gigas que trae un acople para USB tipo A. Entonces sencillamente lo conectamos, dicho acople del conector USB tipo A, y ya poderlo conectar a nuestros dispositivos. Estos accesorios pues tienen 2 años de garantía y la característica es poder aprovechar la velocidad de transmisión en nuestras portátiles o computadores con puerto USB tipo C. Listo. Topologías que podemos llegar a implementar. Por ejemplo, ya sea en edificios, sea un data center, centro de datos, telefonía voz IP, un tema, por ejemplo, un centro comercial, o dado el caso en seguridad electrónica o seguridad para biovigilancia, podemos llegar a implementar estas soluciones. Entonces, a nivel inalámbrico, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro switch principal con puerto de 10 gigas y slot SFP de 10 gigas. Estamos creando nuestro uplink en fibra óptica multimodo o dado el caso monomodo, dependiendo cómo sea la solución que necesitemos. Por acá tenemos computadoras conectadas a un switch de puertos gigabit, pero estamos creando un uplink a 10 gigas. Y como pueden observar, aunque este switch tiene puertos de cobre 1 giga, acá tenemos switch de puertos de 2.5 gigas. ¿Y cómo podemos hacer esta integración y aprovechar la velocidad? Por este canal en común, que es el que estamos usando de fibra óptica a 10 gigas. Y estamos conectando nuestros access point directamente a los puertos PoE para poder aprovechar esta velocidad y así tener mayor rendimiento dentro de la red. ¿Por qué es importante este tipo de solución? En centros comerciales, por lo general, siempre se sugiere dejar una red para datos, una red física para CCTV y otra red física para el sistema a nivel de redes inalámbricas. 3 redes diferentes, ¿por qué? Para optimizar el tema del ancho de banda de cada una de estas y no tener problemas más adelante. Que si puedo integrarlas, sí, costo-beneficio, ¿no? Si yo solamente quiero tener una red en común y en esta red tener cámaras, datos y Wi-Fi, lo puedo hacer. Pero tendríamos que tener en cuenta la velocidad que vamos a tener en cada uno de los switches y el tráfico que vamos a pasar. Y en este caso, la configuración, porque no podríamos conectar todo esto así en switches sin ninguna gestión. Tendríamos que crear subnetting,
crear VLANs para, dado el caso, diferenciar el tráfico y de pronto habilitar un tema de calidad de servicio, pues para evitar algún inconveniente en la transferencia dentro de la red. O dado el caso, por ejemplo, a un nivel de una solución PoE, donde estamos involucrando CCTV. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro switch principal, enlaces de fibra óptica monomodo o multimodo, dependiendo de la red, y tener acá nuestro sistema de CCTV. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, estos días teníamos un proyecto donde el cliente nos dijo, no, estoy validando switches de 1 GB porque necesito conectar aproximadamente 400 cámaras dentro de la red. Listo. Bueno, ¿cámaras de qué resolución? No, son cámaras de 2 megapíxeles que tienen un consumo aproximado de 4 megabits por segundo. Cuando empezamos a revisar el tema del ancho de banda, esas 400 cámaras dentro de la red a 4 megabits por segundo prácticamente estaban consumiendo 1.7 gigas de el canal, es decir, en este caso del medio de transmisión que sería la fibra. Y obviamente, si tendríamos un switch con puertos SFP de 1 GB o puertos de cobre de 1 GB en el switch principal, podríamos crear un cuello de botella. Por ello, se implementó switch de slot SFP de 10 GB para crear los uplink y adicional, al tener el puerto de cobre a 10 GB, podríamos tener esa comunicación y aprovechar nuestra velocidad hacia el dispositivo final. Digamos, estas son topologías que podríamos llegar a implementar o, dado el caso, complementar a las redes que ustedes ya tengan implementadas. Prácticamente la idea de este webinar es que pudieran apreciar, pudieran validar qué dispositivos son los que tenemos en nuestro portafolio, los cuales pues ya pueden contar, dado el caso, para una cotización. En este momento no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con relación al tema visto, o si más adelante les gustaría profundizar en otro tema. Ya quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Oscar Javier, y gracias a cada uno de los asistentes nuevamente por su puntualidad y por la confianza en este espacio en TredNet. Digamos que este tema es muy importante. Recuerden que todos queremos estar conectados y a medida que queremos estar conectados queremos mayores velocidades. Entonces, a nivel de interfaces de LAN, el tema de multigigabit está tomando gran importancia y todo está convergiendo a unas mayores velocidades. Ya Oscar lo mencionó, dependiendo del tipo de categoría de cable, pues tenemos también el tipo de solución para el tema de multigigabit. La idea es que ustedes puedan contar con TredNet, puedan contar con Evocom y cualquier tema adicional que requieran, ya sea técnico, comercial o cualquier duda, estos son nuestros datos y estamos muy atentos a poderlos apoyar. ¿Alguna duda? Creo que no hay alguna duda por acá. De todas formas, pues en pantalla están nuestros datos de contacto. Por acá nos están escribiendo. Listo, no hay ningún problema. Sí. Cuéntame, Ali. Sí, señores. ¿Me puedes escribir? Te la resolveremos inmediatamente. Por acá también Alexander tiene una duda. No hay problema. Si gustas, la puedes digitar. Ok. Aquí nos pregunta Ali. Si el tema de multicast aplica para los switches para todos los switches o solo los administrables. Buena pregunta, Ali. Una de las ventajas de TredNet, ¿cuál es? Si yo tengo un switch administrable, yo podría gestionar o modificar temas de multicast, pero hago énfasis, tanto en los switches administrables como en los no administrables, la ventaja es que nuestros equipos gestionan correctamente el multicast de los dispositivos de la red. No tenemos que realizar ninguna configuración adicional. Simplemente ustedes conectan allí su access point, sus cámaras y automáticamente este tráfico se va a ir por multicast en la propagación. No van a tener ningún problema. Perfecto, Ali, no hay ningún inconveniente. Creo que por acá también había otra pregunta. Alexander, me parece.
No, creo que no hay más preguntas, Oscar. Listo, 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 Oscar Javier. Muchísimas gracias. A ustedes los asistentes, esperamos que este espacio de 35, 40 minutos sea de gran utilidad dentro de sus proyectos, de sus necesidades, dentro del día a día. Y ya saben, cuenten con TredNet para lo que requieran a través de nuestro mayorista de Bocón. Qué Muchísimas pena, gracias y que tengan muy buena qué tarde. pena, Oscar, por acá nos hace una pregunta, que si los equipos ya están disponibles en Colombia. Digamos que ciertas referencias sí están disponibles, ya las estamos importando a través del mayorista, como les mencionamos, y los otros sí, digamos, son bajo importación. Esa importación pues puede durar entre 20 y 30 días, eso ya depende de la negociación que se tengan en el momento. Listo, perfecto. Gracias por el comentario, Ali. Espero que haya sido resuelta la inquietud. Listo, como mencionaba, pues Oscar Muñoz, muchas gracias a todos por el espacio, por su puntualidad y dado el caso los estaremos invitando más adelante a nuestros próximos webinars. Muchas gracias para La todos. última cosa, Bueno, esta presentación va a ser enviada al correo de ustedes, que quedó en el registro, para que lo tengan guardada y cuando lo requieran puedan acceder a ella para cualquier información adicional o recorderis de esta presentación. Como ya lo dijo Oscar Javier, quedamos muy atentos también a que cualquier línea de producto, cualquier línea de solución que tenga TredNet la quieran ampliar, simplemente nos informan a través de nuestros correos, nuestros números telefónicos que también tienen WhatsApp o a través del mayorista para poder coordinarla. perfecto. Muchas gracias a todos. De parte de Trainer y a nivel de Bocón, agradecemos su asistencia y los estaremos invitando a nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos y les deseamos un excelente día. Hasta pronto.